Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ignacio Jerónimo Salazar. En el siguiente video vamos a realizar la solución al proyecto integrador del módulo 11 de Prepa en línea CEP. Procedemos entonces a realizar el planteamiento del problema. Se trata de realizar los cálculos de superficie, volumen y algunos otros cálculos con respecto a la formación de una caja a partir de un trozo de cartón de 60 por 40 centímetros cuadrados con los cuales se van a formar cinco rectángulos, perdón, a partir de la formación de cuatro cuadrados en las esquinas del trozo de cartón. Eh, en este primer punto vamos a realizar el cálculo de la superficie de los cinco rectángulos, tomando como primicia que S1 y S2 tendrán el mismo valor de superficie. Por lo tanto, la ecuación algebraica que permita calcular S1 va a ser la misma ecuación algebraica que permita calcular S2. Lo mismo para S3 y S4. S5 sí va a tener cierta diferencia, aunque uno de los lados, la altura en este caso va a ser la misma altura que S1 y la base de S5 va a ser la misma base de S3. Bueno, vamos a comenzar a describir la solución, el desarrollo de la solución. Vemos que ya tenemos la ecuación que permite el cálculo de la superficie de S1. Yo aquí lo que hice simplemente fue separarlo en términos separados por símbolos más o menos. Por lo tanto, en este caso es una ecuación equivalente. 40x menos 2x cuadradas es equivalente a x por 40 menos 2x. Entonces, este es el valor o la ecuación algebraica que permite calcular la superficie de S1, 40x menos 2x cuadrada. Por lo tanto, también le voy a poner el mismo valor dado a S2, dado que son iguales. En cuanto a S4 y S3, vamos a tener que la base la base va a ser 40 menos 2x por x, lo que es equivalente a 60x menos 2x. Por lo tanto, S4 también va a tener el mismo valor. En cuanto a S5, tenemos que la base va a ser igual a 60 menos 2x, que es el valor de la base en S3 y S4. Mientras que la altura va a ser igual a 40 menos 2x, que es la altura de S1 y S2. Por lo tanto, si la fórmula es base por altura, se van a estar multiplicando. Al final nos va a dar que multiplicar 60 por 40 y multiplicar 60 por menos 2x nos va a dar todos estos términos, y reduciéndolos los vamos a poder reducir, bueno, y ordenándolos también vamos a poder ordenarlos por 4x al cuadrado, perdón, al cuadrado más, menos 200x menos 200x más 2400. Esta va a ser la expresión final que en este caso permita calcular la superficie del rectángulo número o nombrado S5. Bueno, también nos está pidiendo que realicemos el cálculo de la superficie total denominado S. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir S1 por la expresión algebraica para calcular la superficie de S1, de S2, de S3, de S4 y de S5. Como sabemos, como dijimos al principio, que S1 y S2 tienen el mismo valor, por lo tanto,
podemos decir, para reducir el tamaño de la ecuación, vamos a reducirlo y vamos a ponerle 2 veces 40x, que vale la superficie de S1, 40x menos 2x cuadradas, 2 veces. Por lo tanto, vamos ahí ya a estar incluyendo a S1 y a S2. Bueno, también tenemos que S3 y S4 tienen el mismo valor, que es 60x menos 2x. Por lo tanto, voy a multiplicar 2 veces 60x por menos 2x cuadrada. Y posteriormente vamos a sustituir el valor de S5, que recuerden que es este valor. Bueno, aunque tiene organización diferente, pues es exactamente igual. Esto es una expresión equivalente, la podemos sustituir y no va a pasar absolutamente nada. Ahí tenemos las expresiones. Al final de todo, S va a tener un valor de 4x cuadrada menos 4x cuadradas menos 2400. Ese va a ser el valor ya reducida la ecuación. Realizando las reducciones, o sea, agrupándolas por términos semejantes, pues nos va a tomar este valor. Bueno, también nos pide el cálculo del volumen de la caja. Una ecuación algebraica que permita calcular el volumen de la caja. Obviamente, en este caso, vamos a requerir de la superficie por la altura de la caja. Ya tenemos que la superficie de la caja, pues obviamente que va a ser la superficie de S5, puesto que va a ser, en este caso, el espacio que ocupe realmente la caja ya una vez formada. Entonces, vamos a... y lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso va a ser X. X representa la altura y la anchura de la caja. Por lo tanto, pues esa va a ser el valor, va a ser también X. Por lo tanto, todos los valores de S5 o todos los valores de la expresión algebraica de S5 para calcular la superficie de S5 se van a multiplicar por X. Obtendremos entonces que sería equivalente a menos 200x cuadradas, 4x a la 3 o al cubo más 2400x. Es las expresiones que tenemos en equivalencia. Posteriormente procedemos a reducir y a ordenar y obtenemos que el valor de X o del valor del volumen o el cálculo del volumen lo vamos a poder representar por esta expresión algebraica que nos da como resultado. Bueno, posteriormente en el punto 2, que nos da una serie de incisos del 1 al G, vamos a ir resolviendo con ciertos datos, con las ecuaciones que ya hemos resuelto en el punto número 1. Bien, nos dice que si X es igual a 4 centímetros, ¿cuál es el volumen? Pues el volumen va a ser igual a la sustitución de la ecuación del volumen, esta de acá, con X con igual a 4. 4X a la 3 o al cubo menos 200X al cuadrado más 2400X. Todo esto nos da 4x al cubo nos da 256, 200x al cuadrado nos da 3200 y 2400 por 4 nos da 9600. En este caso, el volumen sería 6656 centímetros cúbicos. Ese va a ser el volumen si X o si la altura es igual a 4 centímetros. También nos pide si la superficie, o calculemos la superficie. El inciso B dice que se encuentra la superficie de la caja si la X
va a ser igual a 2, o si la altura es igual a 2. En este caso, tendríamos que calcular, para calcular la superficie ya de la caja formada, tiene que ser el valor de S5. Por lo tanto, vamos a sustituir la ecuación que nos da S5, que es 4x cuadrada menos 200x más 2400. Eso es lo que vamos a sustituir con x en valor en 2. Bueno, aquí vemos que pues es el término, es la ecuación anterior, pero que no está ordenada, vaya. Pero los resultados van a ser iguales porque el orden de los factores no va a alterar el producto. En este caso vamos a multiplicar menos 200 por 200, que da menos 400, más 4, 2 al cuadrado, perdón, que son 4 por 4, serían 16, más 2400. 2400 menos 400 serían 2000, más 16 serían 2016 metros cuadrados, que es lo que equivaldría en la superficie ya de la caja formada. Bien, ahora tendremos que resolver en el inciso C una ecuación cuadrática. Es decir, con algunas de las incógnitas va a tener un exponente igual a 2. Bien, vamos a proceder a resolverlos. Nos dice que se necesita que la caja tenga una superficie de 2000 centímetros cuadrados. Bien, quiere decir que esta expresión S5 es igual a menos 200x más 4x al cuadrado más 2400 debe valer equivalente a 2000. Bueno, para resolver una ecuación cuadrática tendremos, por medio de la fórmula general, tendremos que expresarla de la forma ax cuadrada más bx más bx más c igual a 0. Ok, tenemos esta expresión. Obviamente que si partimos de esta ecuación, vamos a tener que ordenarlas y nos va a quedar 4x al cuadrado menos 200x, perdón, menos 200x, esta es al cuadrado, menos 200x más 2400. Si queremos pasarla o igualarla a 0, vamos a tener que restarle 2000 a la ecuación y nos quedaría algo parecido así. Esta expresión va a ser equivalente en 2400 menos 2000 va a ser igual a 0. Ya la convertimos a 0 o la igualamos a 0. Ya la vamos a poder solucionar por el método general o la fórmula general de la cual vamos a tener referencia en esta. Esta es la fórmula general. Lo que necesitamos son los coeficientes del valor de la incógnita al cuadrado, que en este caso va a ser 4. Aquí lo tenemos. El coeficiente de cuando x está elevado a la 1 potencia, que va a ser menos 200. Y el coeficiente de c, que es el valor que no tiene a x o a la incógnita. Obviamente que aquí simplemente reducimos estos términos. 2400 menos 2000 son 400. Por lo tanto, c va a valer 400.
La ecuación general para resolver las ecuaciones de segundo grado es esta. Y aquí estamos sustituyendo los valores para este caso de A, B y C. En este caso tendremos que menos B serían 200. Aquí lo tenemos en la segunda parte. Por menos 200 al cuadrado, que van a ser 40.000, menos la raíz, bueno, en este caso la raíz cuadrada de B al cubo, menos 4AC, que en este caso 4AC va a ser igual a 6.400. Todo esto dividido entre 2A. En este caso A vale 4, por lo tanto 2A van a ser 8. Es lo que está ya expuesto en valor ya en la segunda parte, en la segunda igualada. Vamos a seguir reduciendo términos. Y ya tenemos que, aquí ya tenemos 200 menos 8, aquí estamos repitiendo, pero bueno, 200 más menos la raíz cuadrada, bueno, aquí ya realizamos la resta y tenemos que son 33.600. Y esto aquí no, hasta aquí la vamos a dejar. Así vamos a tener la ecuación. Ya, bueno, como sabemos y como en este caso nos menciona o nos marca el contenido en extenso, para una ecuación cuadrática tenemos dos soluciones. Aquí está representada por x1 y x2, y una obviamente es en el caso de que se sume y otra es en el caso de que se reste. En el primero hicimos la fórmula para la resta y nos da un valor de x de 2.0871 aproximadamente. Y el valor de x2 nos va a dar, en el caso de que se sume, nos va a dar 47.9178 aproximadamente. Y esos van a ser los posibles valores de la altura si queremos que la superficie sea de 2.000 centímetros cuadrados. Esos van a ser, yo me inclinaría porque fuese de 2.0871, porque pues se acerca mucho más a una figura posible. Bueno, posteriormente tendremos entonces si la altura es igual a 0, entonces, ¿cuál sería la superficie total y el volumen de la caja? O ¿cuál sería la superficie y el volumen? Obtenemos que, por ejemplo, la superficie sería lo equivalente a la multiplicación de la altura y la base del trozo de cartón. El trozo de cartón original vale 40 centímetros en la altura y 60 en la base. Por lo tanto, la superficie total sería de 2.400 centímetros cuadrados. En el caso del volumen sería equivalente a 0 porque todos los valores de B se multiplican por X, que es igual a 0. Por lo tanto, todos van a dar 0. El volumen no podría tener o contener nada, una caja que no tiene ninguna altura. Es más, es una figura plana, vaya, no tiene volumen. En el caso del inciso C, el forro dice que en ese caso se piensa forrar la caja en la base con un papel que cuesta 1.20. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar la superficie, el valor de la superficie por la cantidad de centímetros o la cantidad de pesos que cuesta el centímetro cuadrado. En este caso va a ser igual a 1.20 por centímetro cuadrado en cuanto a la base y 1.75 por centímetro para las paredes laterales. Bueno, nos dice que si suponemos que X es igual a 4 centímetros,
centímetros. Entonces calculemos el valor de la base. Entonces sustituimos la ecuación algebraica, la expresión algebraica para calcular la superficie de S5, que es la base de la superficie de la caja. Entonces tendremos que menos 800 más 16, bueno, menos 800 da de multiplicar, menos 800 nos da de multiplicar menos 200 por 4, que es el valor de la altura, y 16 nos da de multiplicar 4 por 4, 16, aquí en este caso nos da 64. 64 más los 2400, que nos da un total de 1664 centímetros cuadrados, que multiplicados por 1,20, que es el valor del precio del forro de la base, nos da un total de 1996.80 pesos. Es lo que nos va a costar entonces el forro de la base. Procedemos entonces a calcular el costo del forro de las paredes de la caja. Para eso tendremos que multiplicar dos veces 40x menos 2x cuadrada, porque recuerden que el rectángulo S1 y S2 son iguales, y el rectángulo S3 y S4 son iguales. Por lo tanto, lo escribimos una vez y lo multiplicamos y obtenemos esta expresión. Lo reducimos y entonces nos da una expresión que es 200x menos 8x cuadrado es igual, bueno, y esa es la expresión reducida que permite calcular la superficie de las 4 paredes de la caja, que en este caso sustituida por el valor 4 para x, entonces tendremos que 200x es igual a 8 por 4 al cuadrado, que es igual entonces a 800 menos 128, que 4 por 4 son 16, por 8 son 128, que va a ser igual a 672 centímetros cuadrados, que multiplicados por el costo del forro de las paredes, que es 1.75, nos da un total de 1.176 pesos, que ese es el valor del costo de las paredes, del forro de las paredes para la caja. Bien, ahora nos piden calcular el volumen si en este caso la altura es igual a 5 y después expresar en litros el volumen o la cantidad de líquido que le cabe a la caja. Bien, primero resolvemos en este caso el valor del volumen, cuántos centímetros cúbicos le cabe a la caja. Si la altura es de 5, por lo tanto tenemos que 4x al cubo menos 200x al cuadrado más 2400x, que es la ecuación que permite calcular el volumen, la sustituimos en el valor de x, el valor 5, y por lo tanto nos da 5 por 5 por 5, que nos va a dar un total de 500 al multiplicarlo por 4. Entonces también es 25 por 200 nos va a dar un total de 5000, y 2400 por 5 nos da un total de 12000, que reducido nos va a dar un total de 7500 centímetros cúbicos. Si el litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, y si queremos expresar el resultado en litros, debemos dividir entonces el resultado entre 1000. Por lo tanto, el volumen en litros es 7.5 litros. Y ese sería la cantidad o el volumen de líquido expresado en litros. Bien, nos pide lo mismo, pero
si el valor, en el inciso G nos pide lo mismo, si el valor de X fuese 6 centímetros. Toca hacer lo mismo, simplemente sustituimos el valor de X por 6 y ya no por 5. Y nos da un total de 8064 centímetros cúbicos. Y lo mismo toca hacer, dividir el resultado entre 1000 para sacar el resultado en litros. Nos da en total un valor de 8.64 litros, que es el resultado. El resultado de nuestra operación, bueno, del valor del volumen expresado en litros. Bueno, pues eso fue todo. Las soluciones las voy a proceder a escribir y a subir el video. Espero que en este caso ya puse todos los resultados resueltos para optimizar el tiempo, porque si lo hubiese desarrollado hubiese sido mucho más largo y extenso mi video. Espero que haya sido de su total comprensión y hasta pronto.